decirte que eres el amor de mi vida, el dueño de mi corazón. Sin ti no habría una razón de vivir, tú eres mi motivación. Cada mañana al despertar y ver que es un nuevo día, tú eres mi inspiración. ¿Qué más puedo pedir al caminar esta vida si tengo mi primer amor? No hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarle. Que vivo ese momento tan hermoso en la vida, mi mente suele preguntar ¿qué fue lo que movió tu corazón hacia mí para venirme a rescatar? En lo profundo de mi ser, mi alma quiere decirte lo que siento por ti, Señor. Bendita está mi vida sin reservas en ti, te pertenece mi. Buenas tardes, estimados hermanos, familias y amigos que nos ven y escuchan a través de esta transmisión. Reciban un cordial saludo y una calurosa bienvenida de parte de la Iglesia Jesús el Buen Pastor. Les invitamos para que durante este tiempo que estaremos en comunión con nuestro Dios, nos regocijemos alabando y glorificando su bendito nombre a través de este culto de adoración. Y para dar inicio a nuestro orden, escucharemos el preludio musical y el llamamiento a la adoración. Seguidamente, la hermana Amparo Ramírez Zapata nos dirige la oración de ofrecimiento. Invito a estar en pie y en una actitud de oración. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amado Dios, que moras en las alturas de los cielos y en todo lugar, venimos ante ti con la confianza de que nos escuchas y estamos en este momento, Dios mío, exaltando y glorificando tu santo y bendito nombre, porque tú mereces toda la honra y toda la gloria, Dios mío. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado durante este día y te pedimos con todo nuestro corazón que tú nos bendigas en este momento que vamos a participar de este orden de culto. Sé tú quien
nos guíes y que pongas las palabras necesarias que tú quieres que escuchen, Dios mío, las personas que nos escuchan en sus hogares. Gracias, Dios mío, por todo. Bendice al que va a exponer tu palabra, guíalo y dirígelo, Padre bendito. Gracias por todas las personas también que están participando y que están en sus hogares con ese corazón, Dios mío, agradecidos y alabando tu santo y bendito nombre. Gracias pues por todo, en tus manos te dejamos todas las cosas que se han de realizar en este momento, porque lo hacemos, Dios mío, con ese amor y esa confianza, Dios mío, de que tú siempre estás ahí escuchándonos, y todo este agradecimiento que tenemos, Dios mío, en nuestros corazones lo expresamos adorando y glorificando tu santo y bendito nombre. En Cristo Jesús, amén. Unimos nuestras voces cantando el himno número 67, El mundo es de mi Dios, dirigido por el ministro de Música Mauricio Vázquez. Himno número 67. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, trae paz así pensar. Él hizo el sol y la arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho alegre son del ruiseñor que a su Señor eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi redor las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús. Hágame siempre vencedor por la obra de su cruz. Les invito a abrir nuestras Biblias y buscamos la lectura bíblica que se encuentra en Romanos capítulo 13, de sus versículos 1 al 14. Estará dirigida por la hermana Sonia López Jiménez. Buenas tardes, hermanos. La lectura bíblica la encontramos en Romanos capítulo 13, de sus versículos 1 al 14. Le daré la lectura en voz audible. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a las autoridades? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento es esta sentencia, se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y este conocimiento, el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora es más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Palabra de nuestro Dios. Amén. A continuación, el anciano de iglesia, Nehemías Hernández Hernández, glorifica el nombre de nuestro Dios a través de las alabanzas. Amados hermanos, el compromiso de todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador es hablar de su amor. Vamos a cantar en esta hermosa tarde, esta alabanza dice: cantaré de tu amor. Mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Y ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida, ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz.
tu gran amor cantaré, cantaré. Con todo el corazón, con toda nuestra vida, te entregaremos nuestro amor, Señor. Tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor tú eres mi pastor. Cantaremos de tu amor, Jesús. Hay un canto también que ha sido también muy hermoso para nuestras vidas, porque nos habla acerca de esas promesas que el Señor Jesús ha dado a su iglesia. Este canto lleva como tema en la casa de mi Padre. Vamos a cantar, espero que muchos puedan acompañarme en este canto también. En la casa de mi Padre. Muy bello, de bellas moradas, donde Jesucristo te invita a morar. Él dijo: no temas, no vivas turbado, pues donde yo moro, allí tú conmigo en la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. El Señor dijo: no tengan miedo, voy a preparar lugar para cada uno de vosotros, y donde yo esté, vosotros también estéis. Mi paz yo os dejo, esta paz de Dios, y no como el mundo
el cual va sin rumbo, mas yo os la doy. Y si yo me fuere a preparar todo, volveré de nuevo para que conmigo vosotros estéis. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. Y en la casa de mi Padre hay morada para ti. Amén. Escuchemos atentos el mensaje de la palabra de Dios a cargo del presbítero Floricel Magaña Torres, con el tema El cristiano y la política. Me es grato poder saludarles, amada iglesia del Señor Jesucristo, doquiera que ésta se encuentre, amigos que nos ven y nos siguen a través de esta plataforma digital. Agradecemos al Señor por la vida que nos concede en esta hora de la noche para poder compartir con ustedes la santa y bendita palabra del Señor, que no dudamos que Dios la ha dejado para el bien nuestro, para la edificación de nuestras vidas. El día de hoy enfocaremos nuestra atención al tema el cristiano y la política, un tema muy crítico, muy analítico, que nos llama la atención a nosotros los cristianos en este tiempo. Y por ello, a sabiendas y en vísperas de que estamos para participar como ciudadanos mexicanos en las próximas elecciones, vamos a fijar entonces nuestra atención a lo que el cristiano debe de hacer, la actitud que el cristiano debe tener, pero también lo que dice la palabra del Señor. Y me permito leer lo que dice el versículo 1 del capítulo 13 de la epístola a los Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Durante muchos años, los cristianos viven en incertidumbre si debe o no participar en los asuntos políticos. Al respecto hay diversidad de pensamientos, y en lo personal creo que deberíamos actuar de acuerdo a lo que creemos bíblica y doctrinalmente con lo relacionado a la participación cívica de cada cristiano. Por ello yo creo que es importante que nosotros miremos en primer lugar a lo que la Escritura nos dice, pero también a lo que nosotros hemos creído, a la doctrina apostólica que nosotros hemos creído. Predominan precisamente en las Sagradas Escrituras dos textos bíblicos y doctrinales que como cristianos no debemos perder de vista cuando se trata de analizar lo relacionado a la política. Eso quiere decir que la Biblia no calla para nada en todo lo relacionado a la vida del hombre. En primer lugar, encontramos el texto basado en la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15, hablando acerca de la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano, lo que significa que Él tiene control en el cielo y en la tierra. Y es Él el que quita o el que también pone los reyes. Esto nos llevaría a pensar, dejar todo en las manos de Dios y que Él resuelva todo lo relacionado a la vida pública y política. Es más, nosotros a veces pensamos y decimos, bueno, yo voy a participar cívicamente en las próximas elecciones, pero que se haga la voluntad de Dios, porque estamos nosotros
bíblicamente y adoctrinados en la misma palabra de que Dios es un Dios soberano que tiene el control en el cielo y en la tierra. Sin embargo, el versículo 27 del capítulo 1 del libro de Génesis, el principio de la creación, nos va a decir que Dios creó al hombre a su imagen. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que Dios creó al hombre con justicia, en santidad y en conocimiento. Esas virtudes nos fueron dadas para ejercerlas de manera singular. Es decir, Dios nos creó con libertad para tomar decisiones propias, para decidir. De aquí que cada uno en particular es responsable de lo que haga o deje de hacer. Entonces, resumimos, por un lado está la soberanía de Dios. Dios tiene el control en el cielo y en la tierra. Él es el que pone y Él es el que quita a los reyes. Pero por otro lado está lo que Dios mismo ha dicho y establecido en su palabra. El hombre fue creado con libertad para poder tomar decisiones propias, decisiones singulares, decisiones para que nosotros podamos participar en esto o aquello. Sin embargo, tenemos que tener presente de que nosotros somos responsables en aquello que hagamos o que dejemos de hacer. El cristiano y la política, ¿qué dicen nuestros libros de gobierno al respecto? Bueno, los libros de gobierno de la Iglesia Nacional Presbiteriana dicen lo siguiente en materia de función jurídica, es decir, en materia de función legal o lo lícito que nosotros debemos hacer, porque recordemos las célebres palabras del apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, los libros de gobierno nos van a decir a nosotros lo que sí podemos hacer en función jurídica, en función legal o en función lícita. Y nos dice así: dentro de la irrestricta separación iglesia-estado, de acuerdo a la situación propiciada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 130 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, asociación religiosa, mantendrá relaciones positivas con el Estado y las leyes dentro de un marco de respeto mutuo, de acuerdo con la naturaleza y misión de la Iglesia. Sin embargo, en la medida que tanto gobernantes como las disposiciones legales no contravengan a la palabra de Dios. De aquí, amada iglesia y amigo, estamos capacitados bíblicamente, doctrinalmente, para tomar nosotros decisiones. Porque si echamos un vistazo triste y lamentablemente a nuestra política y a los gobiernos de hoy en día, lamentablemente los asuntos de disposiciones legales están en contra de la palabra del Señor, en contra de lo que Dios ha establecido en su misma palabra. Entonces, de aquí que nosotros como cristianos, el cristiano y la política, nosotros como cristianos tenemos que ser analíticos, no al momento de ejercer nuestro voto, sino antes de hacerlo. Tenemos que pensar muy bien. En razón de que se nos avecina la jornada electoral, como ciudadanos mexicanos tenemos la libertad de expresar nuestra voluntad, no sin antes analizar cómo estamos en materia de política, en los gobiernos actuales, en materia de seguridad, en materia de salud, etcétera. No me va a dejar mentir, pero esta es una verdad. Y no podemos nosotros callar ante todas aquellas cosas que nos están golpeando como ciudadanos mexicanos. Pero a decir verdad, gobiernos vienen y gobiernos van. Y todos hacen promesas con lo relacionado al asunto de seguridad. Con respecto a salud, por ejemplo, entre otras materias que concierne al Estado y a la nación. Siendo realistas, no estamos bien en ese sentido. Oremos pues, para que esta próxima jornada electoral y con la participación cívica de nosotros, podamos entonces nosotros participar a tal manera que se ejerza nuestro derecho como ciudadano bajo la voluntad del Dios Todopoderoso, rogando que el Señor sea que a través de nuestra participación cívica
pueda poner a los gobiernos que nos presidirán en los próximos años. ¿Qué dicen nuestros libros de gobierno en relación a la función cívica? Como creyentes en el Señor Jesucristo y miembros de la Iglesia del Señor, nos proponemos estar presentes en la vida, historia y desarrollo de nuestra nación como testigos de Jesucristo y participar en todo aquello que redunde para la superación y fortalecimiento de nuestro país en los órdenes de social, en el orden político, en el orden cultural, en el orden económico, y conscientes también de nuestra función patriótica, señalar y denunciar aquellos hechos que contravengan las disposiciones de la palabra del Señor. Eso es lo que rezan nuestros libros de gobierno como Iglesia Nacional Presbiteriana. Si bien es cierto, estamos en un mundo caótico, en un mundo caído. Por eso, como iglesia, estimado hermano, no debemos dejar de orar por nuestras autoridades civiles. Dios, pues, es un Dios soberano, pero usted y yo tenemos libertad para decidir justa y sabiamente en la elección de personajes que habrán de gobernarnos. Es decir, Dios nos dio a nosotros esa libertad, pero también Dios nos llenó del conocimiento de su palabra para poder ejercer nuestros derechos de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Qué dice la Biblia con lo relacionado a la política? Desde la perspectiva del pensamiento reformado, para el creyente reformado, la Biblia es en todo la regla y práctica. Considero que eso es algo que todos tenemos muy, pero muy presente, muy en cuenta. La palabra del Señor es el fundamento para todas aquellas cosas que nosotros vayamos a hacer. En consecuencia, también es tu regla en el área de la política. Mire que en ocasiones nosotros, los creyentes, decimos, pensamos y juzgamos, es que el cristiano no debe de estar allá en el asunto político. Mire, desde el punto de vista del pensamiento reformado, es posible, siempre y cuando las personas, los ciudadanos, los creyentes que van a participar, tomen en cuenta que aún en el área política la palabra del Señor no está lejos ni debe de estar lejos. De acuerdo al creyente reformado, Dios es siempre y en todo soberano. Eso lo tenemos en cuenta todos los creyentes. Dios tiene el control de todas las cosas. Es más, inclusive Juan Calvino escribió que cuando Dios quiere juzgar a una nación le envía gobernantes corruptos, perversos, porque Dios quiere juzgar a esa nación. Pero Él tiene el control sobre todas las cosas. Por tanto, su palabra también es ley para el mundo político. Es decir, no se debe descartar jamás la palabra del Señor, aunque también eso lo criticamos en nuestro país. En los países vecinos se deja ver que los gobiernos juramentan en la Biblia, o que por ejemplo citan algún pasaje bíblico al momento de hacer su protesta para dirigir a la nación. Pero qué decir de nuestro país, lamentablemente se hace a un lado la palabra del Señor. Ya que la Biblia es la regla de fe y conducta, el creyente la consultará para su orientación en sus actividades políticas. Así que yo no estoy en contra de que algún hermano participe o inclusive vaya a trabajar en algún puesto público. No, lo que yo quiero decir a usted, hermano y hermana, es que si habrás de estar allá detrás de un puesto público, de participar inclusive en la política, hazlo siempre con el temor de lo que Dios ha establecido en su palabra. Si la Biblia es el corrector de la naturaleza, es decir, hay algunas cosas que la revelación general, la naturaleza no nos dicen. Por ejemplo, acerca de la condición de pecado del hombre, eso no nos lo dice la revelación de la naturaleza. Acerca de que en Jesucristo el hombre puede alcanzar redención, tampoco lo dice la revelación general. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, esta contiene principios eternos que deben guiar la conducta de la sociedad humana. El problema aquí es que políticos van y vienen,
pero la palabra del Señor como regla de fe y práctica no la toman en cuenta. Por tal razón, la Biblia se convierte en la Corte Suprema y en un sentido especial es la base de la perspectiva política del creyente. Mire que Calvino estaba muy de acuerdo a que inclusive fueran los cristianos que gobernaran una nación, un país como tal. Calvino no pensaba de que el gobierno estuviera en manos de gente lejos de Dios, sin conocimiento de las Escrituras. Calvino decía que estaría mejor una nación cuando ésta fuera gobernada precisamente por creyentes en Jesucristo. Lutero, por otro lado, él veía dos reinos: el Estado y la Iglesia. Ambos, decía Lutero, que deberían de estar coordinados para trabajar para el bien de la sociedad. Oh, cuánto diéramos que nuestros amigos políticos llegaran al conocimiento pleno de las Escrituras, a manera que pudieran gobernar en el Estado, pero pensando en gobernar a una nación que un día será gobernada por el Rey soberano llamado Cristo. Al adoptar la Biblia como el fundamento de las ciencias políticas, el creyente reformado asume una posición singular, es decir, una posición particular, una responsabilidad propia, asume su propia responsabilidad. Pero esto es cuando el creyente toma la Escritura como el principio bíblico. Una gran verdad que a veces no vemos en el campo de la política es que la mayor parte de los otros sistemas no intentan basar sus opiniones en la Biblia, y eso es una verdad. Por eso es que como ciudadanos de los países siempre vivimos quejándonos después ya de varios meses de ser gobernados por aquella persona a quien emitimos nuestra confianza a través del voto. Y a veces decimos, nunca pensamos que tal gobernante fuera a ser así. Por eso la actitud del cristiano en este tiempo es ponernos en las manos del Señor. Que Dios ilumine nuestros pensamientos. Que Dios también tome el control en nuestras vidas, para que antes de ir a las urnas podamos decir, ¿me conviene o no conviene? ¿O le conviene a nuestro país, a nuestro estado, a nuestro municipio llevar a que nos gobierne tal persona? Hermanos, yo creo que tenemos la capacidad, el conocimiento pleno de la verdad de Dios para darnos cuenta, aunque lamentablemente, ¿verdad? Y eso tenemos que decirlo también, no ha habido honestidad en nuestros gobiernos. Oremos por ellos, pidámosle al Señor para que Él siga tomando en cuenta nuestro país. Otros creen que el Estado es un cuerpo autónomo, que puede decidir como bien le parezca, pero siempre habrá una base humana, es decir, siempre los que van a determinar las cosas van a ser personas humanas, personas como nosotros. Muchos están dispuestos a permitir opiniones religiosas, pero afirman que estas perspectivas religiosas deberían ser cuestiones privadas. Es decir, de allí que se viene la idea de que por eso es que no podemos mezclar nosotros la religión con la política. Y eso nos queda muy claro. Pero lo que no debemos hacer a un lado es que la palabra del Señor nos está diciendo y le está diciendo a los gobiernos cómo estos deben actuar en materia pública. Y no deberían ser introducidas inclusive los aspectos bíblicos con el asunto político. Otros irán más lejos permitiendo que la religión coloree ciertas actividades políticas. Por ejemplo, como el inicio de una actividad política con una oración o alguna referencia ocasional de Dios en los discursos. Mire, en estas campañas electorales, los diferentes candidatos están mencionando y diciendo, no, vamos a ir si Dios quiere, o vamos a hacer tales cosas para el bien de la iglesia. Qué bueno que están pensando. Ojalá que esto no sea un asunto, una referencia ocasional, hablar únicamente acerca de Dios para ganarnos la empatía de los demás, porque vamos a necesitar de ellos. Ojalá que si a través de esta plataforma digital
algunos de ellos tienen la oportunidad de escucharnos. Esperemos que los discursos que usted está usando, en los cuales está tomando la Escritura o el nombre sagrado de Dios, no sea un asunto ocasional, sino que verdaderamente sea un sentir que fluye, que sale de lo más profundo del corazón. Cuando se refiere al trazo de opiniones públicas, ellos afirman que la Biblia no puede ser el criterio a seguir. En la política, las opiniones y teorías humanas son las que deciden. En cambio, el creyente debe de estar siempre centrado en Dios. Así que, amada iglesia del Señor, tenemos una advertencia de lo que la Biblia nos está diciendo. Ahora vamos a considerar una verdad teológica. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos en el Antiguo Testamento? Bueno, la Biblia contiene un sistema político más o menos desarrollado que se conoce como la teocracia. Mire, en ocasiones vienen a nosotros hermanos en la fe que quisieran saber cuál es nuestro punto de vista como pastor con lo relacionado a la política. Por ejemplo, pastor, ¿podemos nosotros participar también de la política? ¿Podemos nosotros en un momento dado apoyar a cierto candidato? Mire, ellos esperan que el pastor le diga sí o que lo condene con un no. Y cuando suele suceder, bueno, es que el pastor es contrario a todo esto. Mire, yo le aconsejo mejor que consulte la Escritura, que estudie la Biblia, que conozca qué es lo que Dios ha establecido en su palabra. En el tiempo del Antiguo Testamento había este sistema de gobierno, la teocracia mosaica, del teos Dios y del kratos poder, lo que quiere decir que este sistema de gobierno se centra o estaba centrado en el gobierno de Dios. Mire qué maravilloso sería si volviéramos nosotros a esos principios teológicos, de que los gobiernos verdaderamente gobiernen con el pensamiento de Dios, con una mente cristiana. Esta forma de gobierno era donde los administradores estatales coinciden con los líderes de la religión dominante. De aquí que podemos traer a la mente de que cuando se sentaba el jerarca, el rey en su trono, usted no me dejará mentir, pero siempre venía palabra de Dios al profeta y el profeta entraba con toda libertad para decirle al rey lo que era la voluntad de Dios o cómo quería que él gobernara. Hoy, por lo contrario, tenemos problemas. Hoy inclusive las leyes que ya se están empezando a legislar están comenzando a pensar en condenar cuando nosotros prediquemos acerca de lo que Dios ha establecido en su palabra, en aquellas aberraciones que a veces como seres humanos nosotros cometemos. Hoy en día, para entrar precisamente a un cabildo, tenemos que sacar todavía una audiencia de anticipación de 8 o más días para que el gobierno en turno nos pueda atender. ¿Por qué sucede así? Por la separación Estado e iglesia. Pero nunca jamás está en el pensamiento de Dios de que las autoridades gobiernen conforme a su propia voluntad. Según el texto bíblico en estudio, la Escritura está diciendo que no hay autoridad sino la que es puesta por el Señor. Entonces, estimados hermanos, en el gobierno teocrático, entonces el gobierno trabajaba de la mano con lo religioso. En las políticas de gobierno o las políticas de gobierno eran idénticas o están muy influidas por los principios de la religión. Lamentamos el hecho de que hoy las leyes que se están legislando en la Cámara de Diputados y Senadores estén lejos de los principios establecidos por Dios. Debido a las formas de gobierno actual, el creyente reformado no cree en la Biblia o que la Biblia contenga un sistema de gobierno final y definitivo. Por supuesto que sí. Dios establece en su palabra que un día llegará un gobierno que nos presidirá con justicia. La Biblia no declara que el gobierno debiera ser
una monarquía, una aristocracia o una democracia, que es la que entre comillas nos está gobernando en nuestros días. Los gobiernos dicen vamos a presidir con democracia, vamos a hacer las cosas con democracia. Son ellos los que toman las decisiones. Son ellos los que están diciendo esto es lo que vamos a hacer, y la Biblia aquí no tiene ningún lugar. La Biblia más bien ofrece principios eternos que deben delinear y controlar todos los sistemas políticos, y esa es la perspectiva que nosotros los cristianos debemos de tener. Un día Dios establecerá su reino, y por eso debemos de estar orando siempre día y noche. Lejos o fuera del credo del Padre Nuestro, donde le decimos al Señor, venga tu reino. Aparte de citar esas palabras del Padre Nuestro, nosotros le debiéramos decir al Padre, Señor, ya necesitamos que establezcas tu reino, porque los gobiernos lamentablemente nos han fallado. Los gobiernos han golpeado severamente a los ciudadanos. Estos principios bíblicos nunca envejecen. Las propuestas de Dios, los planes de Dios, los proyectos de Dios nunca envejecen, sino que como todo principio son principios eternos, principios inmutables, principios que permanecen en todos los tiempos y en todas las condiciones, pero también en todas las edades. Una vez que se han dominado estos principios, entonces se pueden construir sistemas y construir plataformas que respondan a las condiciones existentes. Estos sistemas nos ayudarán a analizar críticamente los sistemas políticos para juzgar si son o no son buenos. Es decir, los creyentes necesitamos volver a lo que Dios ha establecido en su palabra. Los creyentes, al ejercer estos principios o responsabilidades con nuestro estado, tenemos que mirar a ver lo que la Escritura dice. El creyente reformado cree que la base bíblica para sus opiniones políticas, teológicas o sociales no se encuentran en simples textos aislados. Creemos en su totalidad, al contrario, que todas las cosas están enmarcadas en la palabra del Señor. Mire que hay ciudadanos, hay creyentes que dicen, pastor, pero es que la Biblia no me dice a mí cómo debe de ser el gobierno actual, y se basan porque no hay un texto aislado en la Escritura que les convenza a ellos o que llene sus expectativas. Mire, el gobierno establecido por Dios está en todo lo que la Escritura está diciendo. A través de toda la Escritura se manifiesta en una variedad de formas. Por último, cito la opinión de Calvino. Al desarrollar sus opiniones políticas, Calvino utilizó ampliamente principios bíblicos diciendo que los gobiernos deben de gobernar con justicia. Ahora, juzguemos nosotros cómo nos han gobernado los gobiernos que ya han antecedido al gobierno que viene. ¿Ha habido justicia? Juzguemos eso, mis estimados hermanos. ¿Ha habido equidad? ¿Ha habido bienestar para el pueblo tal como se nos ha prometido? No. Esto en verdad lo vamos a ver nosotros en el reinado de Cristo. Cuando Cristo establezca por siempre y para siempre su reino, es donde nosotros vamos a ver a un gobierno que nos gobierne con justicia, con equidad, que nos gobierne verdaderamente, que llene todas nuestras expectativas y nuestras necesidades. Y como los gobiernos que nos gobiernan y los que habrán de venir son gobiernos o personas humanas, pidamos al Señor, amada iglesia, roguemos al Señor, Dios Todopoderoso, a ese Dios soberano que tiene el control en el cielo y en la tierra, que nos envíe gobiernos que gobiernen con justicia y con equidad. Así pues, el creyente reformado insiste en que los principios de la palabra de Dios son aplicables no solo a él, sino a todos los ciudadanos. Yo deseo de todo corazón que el creyente reformado no solo declare que su alma pertenece a Cristo por la eternidad, es decir, esperar o estar allí con ese pensamiento, bueno, es que
un día estaré allá. También, estimados hermanos, todo lo que se refiere a su vida temporal también le pertenece a su fiel y Salvador Jesucristo. Invitamos pues en el amor de Jesús a que en las próximas jornadas electorales podamos participar de forma responsable, pero que también le pidamos al Señor su guía y su dirección para tomar esa decisión hacia los gobiernos que nos habrán de presidir. Que el Señor les bendiga y les llene de muchas bendiciones y sabiduría. Amén. Damos gracias a Dios por la vida del pastor Floricel, quien en esta noche ha expuesto su palabra. Pidamos en oración para que el Señor le siga dando la sabiduría y el entendimiento para seguir predicando su palabra. Continuamos con el momento de las ofrendas. La oración para consagrarlas estará dirigida por el diácono de iglesia Omar Valenzuela Jiménez y cantamos el himno número 446, Dale tu ofrenda al Señor. Himno número 446. Soberano y eterno Dios, te damos gracias, bendito Dios, en esta hora, porque nos permites presentarnos delante de tu presencia para darte gracias, bendito Dios, por todas las bendiciones que has derramado, Señor, en la vida de tu iglesia. Y en esta hora, Señor, te pedimos, te rogamos, que bendiga las ofrendas que cada uno de nuestros hermanos trae delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que las bendiga, que las consagre, Padre eterno Dios, y que bendiga, Señor, la fuente donde provienen. Y así, Señor, también en esta hora te pedimos que bendiga las manos que la van a distribuir y que todo, Señor, se haga conforme a tu voluntad. En tus manos, Señor, las dejamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor cuando hayas ofrendado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Sigamos cantando con gozo a nuestro Dios a través del himno número 626. Hoy te alabamos, Dios de bondad. Himno número 626. Hoy te alabamos, Dios de bondad, con regocijo santo, pues entonamos con libertad del patriotismo el canto. Por tus designios nuestra nación puede ser libre de iniquidad, bajo la sombra de tu pendón vayan y llanto. Hoy te alabamos, Dios de bondad, con regocijo santo, pues entonamos con libertad del patriota el bellísimo canto. Del buen cristiano lema será: mi patria para Cristo. El buen Jesús ayuda dará, el triunfo ya está visto. Ven juventud hoy llena de ardor, y a tus embates Satán caerá. Lucha inspirada por tu Señor, que el galardón está listo. Hoy te alabamos, Dios de bondad, con regocijo santo.
compatriota el bellísimo canto. Finalizamos con nuestro culto de adoración con la oración final y la bendición apostólica a cargo del presbítero Floricel Magaña Torres, y cantamos la doxología número 435, a la Divina Trinidad. Agradecemos al Señor y a la participación de cada uno de ustedes desde la comodidad de sus hogares en este culto de adoración de esta noche, y les invitamos, antes de ir a descansar, a terminar con esta última de oración y decirle al Señor: guárdanos en tu presencia. Vamos a orar. Padre que estás en lo alto de los cielos, después de permitirnos tan grande bendición de celebrar este culto de adoración, le rogamos, le suplicamos que lo acepte delante de su presencia como la ofrenda que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Haz perfecta, Señor, la alabanza. Haz perfecto, Señor, delante de tu presencia todos los elementos de este culto, como también, Señor, a los que hemos participado en el mismo. Permítenos también que a la luz de tu palabra que hemos reflexionado, podamos nosotros participar en la próxima semana de las actividades cívicas, y lo podamos hacer, Señor, con temor, con temblor, con conocimiento, Señor, ese conocimiento que proviene de ti. Permite, Señor, que también cada uno de nosotros pueda de esta manera dar testimonio de la buena profesión pública de fe ante los ciudadanos que nos rodean. Bendice, Señor, a los enfermos, ten piedad y misericordia de ellos. Guárdalos en tu presencia donde quiera que ellos estén. Pero también, Señor, bendice a cada uno de los candidatos que estarán contendiendo, Señor, en esta jornada electoral, y que aquellos que nos van a presidir en la Cámara de Diputados, tanto federal como local, los presidentes municipales, los regidores, todas estas autoridades, Señor, que habrán de presidirnos en los próximos años. Señor, nosotros al emitir nuestro voto responsablemente, lo hagamos, Padre mío, para tu honra y para tu gloria, y que sea usted quien haga su voluntad en la vida de nuestra nación, de nuestro país, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestro estado. Amado Padre Celestial, muchas gracias por todo lo que nos ha concedido hacer durante este día de reposo. Concédanos su gracia para poder seguir adelante, alabando y bendiciendo su nombre. Ahora, amada Iglesia del Señor, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, a quien sea la gloria desde ahora y por toda la eternidad. Amén. A la Divina Trinidad, todos unidos alabad, todos unidos alabad, con alegría, con alegría y gratitud.
Les seguimos invitando, amada iglesia en el Señor, amigos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas digitales, para que sigan acompañándonos en los cultos los domingos, 9 de la mañana y 7 de la tarde, en nuestras diferentes plataformas, y los días martes y viernes a través de los audios. Muchas bendiciones y que descansen en esta noche. Amén. Quiero decirte que eres el amor de mi vida, el dueño de mi corazón. Sin ti no habría una razón de vivir, tú eres mi motivación. Cada mañana al despertar y ver que es un nuevo día, tú eres mi inspiración. ¿Qué más puedo pedir al caminar esta vida si tengo mi primer amor? No hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarle. Ese momento tan hermoso en la vida, mi mente suele preguntar ¿qué fue lo que movió tu corazón hacia mí para venirme a rescatar? En lo profundo de mi ser, mi alma quiere decirte lo que siento por ti, Señor. Bendita está mi vida, siempre cerca sin ti, te pertenece mi amor. Hace falta otro milagro para en ti poder creer. Solo el